su mensaje de Pascua, el Papa León XIV pide una paz fruto del diálogo e invita a la vigilia de oración por la paz el 11 de abril. El presidente Donald Trump amenaza con destruir Irán si no desbloquea este martes el estrecho de Hormuz para el comercio global del petróleo. Iraníes organizados en el exilio opuestos al régimen de los ayatolas plantean una hoja de ruta de 10 puntos para el cambio en su país. El Papa León XIV crea una nueva diócesis en Brasil, la primera en el país durante su pontificado que reúne 14 ciudades y 21 parroquias. Seminaristas estadounidenses y canadienses llegan a México para formarse en la cultura hispana como parte de su preparación sacerdotal. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Feliz Pascua de Resurrección para todos nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias en esta octava de Pascua. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. En el segundo día de la octava de Pascua, el lunes del Ángel, empezamos las noticias con un repaso del tríodo pascual presidido por el Papa León XIV, su primera celebraciones en Semana Santa como pontífice. El Jueves Santo celebró la misa del Crisma junto a los sacerdotes de su diócesis. Luego se trasladó a la Basílica de San Juan de Letrán para realizar la misa de la Cena del Señor, donde lavó los pies de presbíteros recién ordenados. El Viernes Santo, el Papa celebró la misa de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro. La jornada terminó en el Coliseo con el Papa retomando la tradición de cargar con la cruz de madera durante la procesión de Vía Crucis. El sábado, la Basílica de San Pedro esperó a oscuras antes de que el pontífice encendiera el cirio pascual para dar paso a la celebración de la vigilia pascual. El domingo de Resurrección, la plaza de San Pedro se llenó de flores que acompañaron la Santa Misa. Tras ella, el Papa impartió su bendición Urbi et Orbi, en la que expresó su deseo de paz frente a las guerras con estas palabras. Lasciamoci stupire da Cristo, lasciamoci cambiare il cuore dal suo immenso amore per noi. A la luz de la Pascua, dejémonos sorprender por Cristo, dejemos que su inmenso amor por nosotros nos transforme el corazón, que quienes tienen armas en sus manos las abandonen, que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz, no una paz impuesta por la fuerza, sino mediante el diálogo, no con la voluntad de dominar al otro, sino de encontrarlo. Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes ante la muerte de miles de personas, indiferentes ante las secuelas de odio y división que siembran los conflictos, indiferentes ante las consecuencias económicas y sociales que estos desencadenan y que, sin embargo, todos percibimos. Existe una cada vez más marcada globalización de la indiferencia, por retomar una expresión muy querida por el Papa Francisco, quien hace justo un año desde esta logia dirigió al mundo sus últimas palabras recordándonos cuánta voluntad de muerte vemos cada día en los numerosos conflictos que afectan a diferentes partes del mundo. Ci ricorda sempre la sofferenza e il dolore che circondano la morte. La cruz de Cristo nos recuerda siempre el sufrimiento y el dolor que rodean a la muerte, así como la angustia que ésta conlleva. Todos tenemos miedo a la muerte y por miedo volteamos hacia otro lado. Preferimos no mirar. No podemos seguir siendo indiferentes. No podemos resignarnos al mal. Ama la risurrezione. San Agustín enseña, si el morir te causa espanto, ama la resurrección. Amemos también nosotros la resurrección, que nos recuerda que el mal no tiene la última palabra porque ha sido vencido por el resucitado. Él atravesó la muerte para darnos vida y paz. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. La paz que Jesús nos entrega no es aquella que se limita a silenciar las armas, sino la que toca y transforma el corazón de cada uno de nosotros. Convirtámonos a esa paz de Cristo. Hagamos oír el grito de paz que brota del corazón. Por eso, invito a todos a unirnos
en la vigilia de oración por la paz que celebraremos aquí en la Basílica de San Pedro el próximo sábado 11 de abril. En este día de fiesta, dejemos a un lado toda voluntad de disputa, de dominio y de poder e imploremos al Señor que conceda su paz al mundo asolado por las guerras y marcado por el odio y la indiferencia que nos hacen sentir impotentes ante el mal. Al Señor encomendamos todos los corazones que sufren y esperan la verdadera paz que solo Él puede dar. Confiémonos en Él y abrámosle nuestro corazón. Solo Él hace nuevas todas las cosas. Felices Pascuas. Precisamente está corriendo el plazo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz, paso marítimo por donde circula la quinta parte de la producción mundial de petróleo. Amenazó con destruir absolutamente todo si Irán no desbloquea la zona este martes 7 de abril. En su red social Truth este domingo, Trump también elogió el rescate de un piloto estadounidense luego de que su avión fuera derribado por Irán. Por su lado, el primer ministro Benjamin Netanyahu reportó la muerte de 2 altos mandos iraníes, Majid Hadami, jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, y ayer Bakri, comandante de la fuerza Al-Quds. Además de atacar de nuevo el complejo petroquímico de Pars Sur, el mayor yacimiento de gas natural del mundo compartido con Qatar. Por otro lado, en el Líbano, una familia de 6 integrantes murió el domingo de Pascua. En Israel también varias ciudades resultaron dañadas por ataques iraníes. Escuchemos el sentir de las víctimas civiles de los países en guerra. No duermo por la noche, todo me vuelve loco, todo me afecta. Oigo el sonido de la alarma, aunque no haya ninguna alarma, me sobresalto. Un poco duro, un poco estresante, sobre todo sin paz por la noche, durante el día y nunca sabes cuándo te va a afectar. Israel está matando gente, se trata de edificios civiles, no de objetivos militares. Nuestro edificio era normal, una vivienda, pero ahora todo está destruido. Sinceramente todos estamos agotados y vemos que la guerra no trae más que destrucción, muerte y desplazamiento. Nuestros ruegos y oraciones son para que podamos poner fin a esta guerra y para que encontremos la tranquilidad de que, a través de la paz, podamos volver a nuestra vida normal. Ahora escuchemos qué piensan los iraníes en el exilio sobre su futuro. Desde una organización política fundada en 1981 con sede en Francia, expresan su oposición al régimen de los ayatolás. Veamos el informe de EWTN News Nightly. Nuestro mensaje es muy claro. El futuro lo decidirá el pueblo de Irán, no potencias extranjeras. Los miembros del Consejo Nacional de Resistencia de Irán afirman que ya existe una hoja de ruta clara para el cambio en su país. Un futuro donde la democracia prospere y las mujeres gocen de igualdad. El Consejo Nacional de Resistencia de Irán tiene planes específicos para los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres de Irán han soportado la peor parte de la misoginia y las atrocidades cometidas contra ellas en nombre de la religión. El CNRI es un órgano legislativo de 450 miembros, el 56% de los cuales son mujeres, organizado en 25 comisiones, cuyo objetivo es ayudar a Irán a celebrar elecciones libres y justas y a crear una nueva constitución. Cuentan con el respaldo del Congreso de los Estados Unidos. La banda de matones egoístas que se disfrazaban de clérigos, que incendiaron, robaron, brutalizaron, aterrorizaron y masacraron al pueblo de Irán durante los últimos 47 años, ahora enfrentan su merecido día de ajuste de cuentas. Llevo 30 años luchando por la democracia en Irán. Veo aquí personas que llevan casi 60 años luchando por la democracia en Irán y nunca hemos estado más unidos.
Parte del plan de 10 puntos creado por la presidenta electa del grupo, Mariam Jarabi, incluye la separación entre religión y Estado, la libertad de expresión y un poder judicial y un sistema legal independientes. Añaden que esto es lo que quiere el pueblo de Irán. La resistencia iraní no busca tropas sobre el terreno, no busca dinero, busca reconocimiento a su presencia política como el futuro de Irán. Por otro lado, el cardenal Jean-Baptiste Pham Minh Man, arzobispo emérito de Ho Chi Minh en Vietnam, falleció el 22 de marzo a los 92 años tras una vida marcada por su servicio a la iglesia en medio de las restricciones del régimen comunista. Las parroquias de la ciudad hicieron sonar sus campanas en señal de duelo, informa Vatican News. Fue ordenado sacerdote en 1965 y trabajó por la evangelización en un país comunista hostil al cristianismo, donde la Iglesia Católica vio confiscadas muchas escuelas y hospitales católicos, que siempre luchó para reabrir. En los años 70 asumió la formación sacerdotal en condiciones difíciles. Incluso en 1988, cuando algunos seminarios reabrieron, persistían la falta de recursos y la prohibición de estudiar en el extranjero. Nos trasladamos a México, a donde desde hace casi 27 años seminaristas de Estados Unidos y Canadá llegan para formarse en la fe y en la cultura hispana como parte de su preparación sacerdotal. Nuestro corresponsal Diego López los conoció y ahora nos cuenta. En el Seminario Hispano de Santa María de Guadalupe, jóvenes procedentes del norte del continente viven una experiencia que va mucho más allá del aula. Fundado en 1999, este seminario nació en un momento clave, cuando la Iglesia Católica reconoció la necesidad de formar sacerdotes capaces de comprender no solo el español, sino también la riqueza cultural de los pueblos hispanoamericanos, ante el crecimiento de la migración en Estados Unidos y Canadá. Me enviaron aquí al hispano para seguir nutriendo mi cultura, ¿no? Y apoyar a las diferentes personas que ingresan hacia los Estados Unidos. Actualmente, el seminario alberga 16 jóvenes provenientes de distintos estados de Estados Unidos, como Illinois, Alabama y Georgia. Aquí, además de sus estudios, participan en misiones y actividades pastorales que los acercan a la vida cotidiana de las comunidades. Para sus formadores, esta experiencia es un reflejo de una iglesia sin fronteras, donde la fe une más allá de las diferencias culturales. Y por eso pues vale la pena, ¿no?, entender que un católico que va para ser acogido por la iglesia en los Estados Unidos no es alguien ajeno, ¿no? Y lo mismo de quien viene aquí, ¿no? Es alguien que pertenece ya, ¿no?, a la familia de los hijos de Dios. La vida en el seminario sigue un ritmo de cualquier casa de formación sacerdotal, pero con un énfasis particular en el encuentro entre culturas. Por las mañanas, los seminaristas asisten a clases de filosofía y teología en la Universidad Católica Lumen Gentium de la Arquidiócesis de México. Por las tardes, estudian el idioma y profundizan en su formación espiritual. Semana Santa, realizan actividades pastorales en distintas comunidades. Ver la entrega total de una comunidad, algo que no se aprecia tanto en Yakima, me llena de esperanza y de alegría, al mostrarme cómo puede ser una comunidad que vive plenamente el catolicismo. Este intercambio no solo fortalece su preparación, sino que también les permite descubrir nuevas formas de vivir la fe. Bueno, es importante porque así tienen por lo menos dos formas de entender cómo se celebra pues la fe, tanto aquí en nuestro país, México, como en los Estados Unidos o Canadá. De tal forma que puedan atender a estos dos grupos que aunque coinciden en la fe, tienen diferentes formas de expresarlo. Y hay que entenderlos y aprender de las riquezas de ambos grupos. El Seminario Hispano es una respuesta pastoral ante la creciente migración en Estados Unidos y Canadá de la comunidad latina. Sin embargo, también es un puente cultural que busca hacer presente a Dios en estas personas. En Ciudad de México, EWTN Noticias, Diego López. Y en Brasil, el Supremo Tribunal Federal archivó de forma definitiva la investigación contra el padre José Eduardo de Oliveira por su presunta implicación en el intento de golpe de Estado que buscaba impedir la toma de posesión del entonces presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva en 2022. La decisión fue firmada el 20 de marzo por el ministro Alexandre de Moraes. El padre José Eduardo de Osasco, en el estado de Sao Paulo, en Brasil, fue imputado por la Policía Federal en noviembre de 2024 bajo sospecha de formar parte de un núcleo jurídico responsable de asesorar y elaborar borradores
redactores de decretos que atendieran a los supuestos intereses golpistas. En ese mismo caso también fueron investigados el expresidente Jair Bolsonaro, asesores, aliados, militares y exministros de su gobierno. Por otro lado, surge en Brasil una nueva diócesis o territorio de evangelización bajo el cuidado pastoral de un obispo. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz informa. El estado de Ceará, en el nordeste de Brasil, vive un momento histórico, con la instalación de la nueva diócesis de Baturité, la primera creada por el Papa León XIV en el país. La nueva diócesis reúne 14 ciudades y 21 parroquias que antes pertenecían a la arquidiócesis de Fortaleza. Son cerca de 298.000 habitantes, de los cuales más del 80% se reconocen como católicos, distribuidos en un territorio de cerca de 7.000 kilómetros cuadrados. Su primer obispo es Monseñor Luis Gonzaga Silva Pepeu. Fue con humildad, pero también con espíritu de fe y esperanza, que acepté este nombramiento del Papa León XIV para esta misión como obispo de Baturité. Vengo con la misión de conocer, acompañar y caminar junto a estas personas tan queridas. La misa de instalación se celebró el 25 de marzo en la ciudad de Baturité y reunió a más de 10.000 fieles que llenaron la plaza frente a la parroquia Nuestra Señora de la Palma, que desde ahora se convierte en la catedral de la nueva diócesis. El arzobispo de Salvador de Bahía, el cardenal Sérgio da Rocha, presidió la misa en representación del Papa León XIV. La creación de la nueva diócesis es un signo de la comunidad eclesial ya existente y que ciertamente se fortalecerá aún más. Es un signo de vitalidad pastoral y de espíritu misionero que seguirá creciendo con esta nueva diócesis. Todos los religiosos y consagrados estuvieron presentes. Incluso las hermanas clarisas que viven en clausura recibieron un permiso especial para salir y participar. Y nós estamos aquí excepcionalmente. Nosotras las clarisas estamos aquí de manera excepcional para este momento único en nuestra iglesia, para dar la bienvenida a nuestro nuevo pastor. Esperamos que pueda ser un instrumento de unidad para que caminemos juntos como iglesia en estos tiempos tan difíciles. El territorio de la nueva diócesis de Baturité abarca la ciudad de Canindé, donde se encuentra el santuario franciscano más grande de Brasil y el segundo más grande del mundo. El santuario de San Francisco de las Llagas recibe peregrinos durante todo el año y llega a acoger a cientos de miles de fieles en la semana del 4 de octubre, fiesta de San Francisco. Para los frailes franciscanos, pertenecer a una nueva diócesis renueva el impulso evangelizador del santuario y fortalece la misión junto a los romeros. Para nosotros es motivo de alegría, de gracia, de esperanza. Después de todo, esperamos que una nueva diócesis traiga un nuevo impulso pastoral a toda esta región. Con la creación de Baturité, el estado de Ceará pasa a tener 10 diócesis y Brasil alcanza 281 circunscripciones eclesiásticas, el número más alto del mundo. Desde Brasil, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver. En su homilía por Pascua de Resurrección, el cardenal Carlos Castillo exhorta a pensar bien antes de votar en las próximas elecciones presidenciales en Perú, mientras en la Plaza Mayor de Lima se produjo el tradicional encuentro entre la imagen de Cristo resucitado y la Virgen de la Alegría. Además, se estrena en España En busca del Mesías de Goya Producciones, una película que relata historias de judíos conversos al catolicismo. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en Perú, a menos de una semana para la realización de las elecciones presidenciales, durante la misa de Pascua en la Catedral de Lima, el cardenal Carlos Castillo en su homilía se refirió a las elecciones presidenciales del 12 de abril. Nuestro corresponsal Abel Camasca estuvo ahí y nos cuenta sobre eso y más. A primeras horas de la mañana del domingo de Resurrección, la imagen de la Virgen de la Alegría salió del monasterio de las Carmelitas Descalzas en el santuario mariano arquidiocesano de la Virgen del Carmen. Se dirigió a la Catedral de Lima. Es la Virgen del Carmen, solamente que se le viste con un traje blanco, rosado,
para mostrar que la Virgen también se alegra con nosotros en este día, ¿no? La imagen está dentro de la clausura. A diferencia de la Virgen del Carmen que sale en procesión en julio, esta imagen lleva una paloma blanca y un ramo de flores en las manos. Vengo desde Barcelona, después de 4 años aquí a Perú a visitar a mi madre, a mi hijo, que está cargando justamente él a la Virgen, y me siento muy agradecida a la Virgen por este milagro que ha concedido a mi persona. La Virgen de la Alegría recorrió las calles en esta plataforma móvil. Fue bajada a unas cuadras de la catedral y llevada en hombros por la Hermandad de la Virgen del Carmen, fundada en 1627. El próximo año nos estamos celebrando nuestros 400 años. Actualmente somos 1.500 hermanos. Mientras tanto, en la catedral aguardaba la imagen del Cristo resucitado. Portaba una bandera blanca con la cruz como símbolo de victoria sobre la muerte. Cuando las puertas se abrieron, salió al encuentro de su madre. Al lado del Palacio Arzobispal, ambas imágenes se encontraron e ingresaron a la catedral para la celebración eucarística. La misa fue presidida por el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, quien reflexionó sobre el amor de Dios. Pero lo más importante aquí es que cuando nos dejamos amar por Dios, acogemos ese amor y aprendemos a amar como Él. A pocos días de las elecciones del 12 de abril, donde los peruanos votarán por un nuevo presidente, diputados y senadores, el purpurado exhortó a los ciudadanos. Mucho cuidado el próximo tiempo, que viene, esa próxima semana, que nos apresuremos y metemos la pata. Hay que pensar bien las cosas, hay que observar bien. Al finalizar, ambas imágenes salieron de la catedral en medio de un mar de fieles. Alrededor de la Plaza Mayor de Lima, la municipalidad organizó un concurso de alfombra de flores ante el paso del Cristo resucitado y de la Virgen de la Alegría. De acuerdo a la gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Metropolitana de Lima, participaron diversas instituciones, como la Policía Nacional del Perú. Esto ya es parte de una actividad tradicional. Acá tenemos un promedio de 22 alfombras que nos acompañan el día de hoy. Hemos representado Jesús en el parque. Al costado tiene el león, la fiera y una cebra. Creó al hombre, creó la naturaleza, entonces, ¿qué más? Que en estas fechas Cristo esté dentro de nosotros. Fieles y turistas expresaron su emoción al ver la tradicional procesión. Encontrarse juntos y es un sentimiento que desborda bastante emoción de dulzura. Que tengo esa fe en la Virgen, en el Señor Pascualito, que me cure, que la cabeza me duele. Really nice. Muy bonita, nos encanta, nos encanta. Así inició la octava de Pascua en Lima, con una procesión frente al Palacio de Gobierno, mientras los obispos rezan por un Perú reconciliado, pacificado y sostenido por la esperanza. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias. En España está a punto de estrenarse En busca del Mesías, la última película de Goya Producciones que trata de judíos conversos al catolicismo. Llegará a Centroamérica a finales del próximo mes y Estados Unidos en la segunda mitad del año. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas habló con su director Andrés Garrigó. En busca del Mesías aborda la experiencia de personas de origen judío que acogieron a Jesús como el ungido en quien se cumplen las promesas de Dios al pueblo elegido, el único que pervive desde la antigüedad. La película está realizada desde un planteamiento muy respetuoso y valorativo del pueblo judío en la línea de la Declaración Conciliar Nostra Aetate, que subraya: no se ha de señalar a los judíos como reprobados de Dios ni malditos, como si esto se dedujera de las Sagradas Escrituras. El documental hace un recorrido por personajes actuales y de la historia reciente que desde su origen judío transitaron el camino hasta el reconocimiento de Jesús como el Mesías esperado por el pueblo de la antigua alianza.
Así, la cinta cuenta con testimonios de conversos católicos de origen judío como el filósofo Fabrice Haddad, el profesor Roy Schoeman, el filósofo Edgar Leite, el crítico literario Robert Ash o la teóloga Dawn Eden. Una película de estas, lógicamente, no se le ocurre a uno porque sí. Es un tema que no se ha tratado en cine, a la gente tiene un poco de miedo al tema. No creíamos que fuera posible, pero reflexionando y luego investigando, pues encontramos que había cosas formidables, magníficas, y que había gente fabulosa que tenía cosas que contar sobre el Mesías y sobre el descubrimiento a partir del judaísmo para completar su camino hacia Jesús. La mayor dificultad de la producción fue encontrar la disposición interior adecuada para afrontar este reto narrativo. La primera cosa es tener una actitud de corazón abierto y saber que en la Iglesia pues están bienvenidos, que los papas los han acogido y que son, bueno, una parte indispensable de la Iglesia, etcétera, ¿no? Y como lo dice allí el propio San José María, que aparece en un momento, que nuestros mayores amores son judíos, no son Jesús y la Virgen. A partir de ahí, pues todo lo demás es una actitud abierta, y ellos, en cuanto descubren a Jesús, pues son los más implicados, los que se sienten a cumplir un designio eterno, ¿no? de pueblo elegido, que al final cumple su camino, porque se sienten judíos después de la conversión, pero judíos ya cumpliendo lo que Jesús había previsto para ellos. Es decir, En busca del Mesías también aborda otras figuras de origen judío que abrazaron la fe católica, como el rabino jefe de Roma, Eugenio Zolli, Santa Edith Stein, Bernard Nathanson, conocido como el rey del aborto en Estados Unidos, o el poeta francés Max Jacob, cuyo padrino de bautismo fue su amigo Pablo Picasso. Nos despedimos viendo los momentos más significativos de la celebración del Triduo Pascual por parte del Papa León XIV en Roma, atesorando en nuestro corazón la resurrección del Señor Jesús. Rezamos por el Papa y por nuestra Iglesia. Hasta mañana y nuevamente, feliz Pascua de Resurrección. Feliz Pascua. Basílica ahora se encuentra a las abejas que produjeron las celas. Oggi abbiamo bisogno